Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bienvenidos a una nueva exploración a fondo. El día de hoy tenemos sobre la mesa un documento histórico y religioso que es sumamente específico. Se trata de un extracto del Evangelio según San Mateo. Y bueno, antes de que alguien piense que esto va a ser una especie de sermón dominical, creo que es crucial aclarar la misión de este espacio. Claro, totalmente necesario hacer esa pausa. Sí, porque vamos a tomar estas líneas antiguas y las vamos a diseccionar bajo un lente totalmente imparcial y analítico. Nuestra meta es desentrañar el significado detrás de estas palabras, pero tratándolas fundamentalmente como un profundo estudio de la psicología humana. Exacto. De la resolución de conflictos y de las dinámicas sociales de la antigüedad. O sea, es un texto que aborda sin filtros cómo la gente lidia con el enojo y qué significa realmente actuar con integridad en el día a día. Y es un texto que, cuando se lee con detenimiento, resulta ser un manual de comportamiento increíblemente revelador. Lo que a simple vista podría parecer el clásico conjunto de reglas de conducta o preceptos morales rígidos, es en realidad un replanteamiento radical sobre la naturaleza misma de la interacción humana. Así es. El autor hace una disección casi quirúrgica de nuestros conflictos. O sea, no se queda en la superficie de haz esto y no hagas aquello. No, para nada. Sino que escarba hasta llegar a la raíz emocional de las conductas sociales y cuestiona paradigmas que, asombrosamente, resuenan tanto en la sociedad contemporánea como lo hicieron hace un par de milenios en el Medio Oriente. Es que está cañón. O sea, es impresionante cómo las dinámicas humanas básicas, nuestros miedos, nuestro orgullo y nuestras reacciones impulsivas, pues simplemente no han cambiado. Para nada. Bueno, vamos a desempacar esto porque la barrera de entrada que establece el texto desde la primera línea es, para decirlo pronto, una vara altísima. Sí, muy alta. Comienza con una advertencia directa. Cito: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¡Wow! Para quienes nos escuchan y que quizás no tienen el contexto histórico tan fresco en la memoria, esta declaración debe haber caído como un balde de agua helada para la audiencia de esa época. Imagínense la cara de la gente al escuchar semejante condición. Sí, es que para entender verdaderamente la magnitud de esta frase, basándonos exclusivamente en lo que implica el contexto de la época, tenemos que, analizar la figura de estos famosos escribas y fariseos. A ver, explícanos un poco de ellos. Pues si el estándar moral para alcanzar este ideal del reino de los cielos exige superar a este grupo específico, esto nos indica que estos personajes representaban la cima absoluta del cumplimiento de la ley. Eran los ciudadanos modelo. Para usar una analogía moderna, eran básicamente los influencers de la moralidad de su tiempo. Los de la palomita azul. Exactamente, la gente con la palomita de verificación en sus redes éticas. O sea, conocían cada regla, cada inciso y lo seguían al pie de la letra. A los ojos de la sociedad común, eran inalcanzables en su perfección. A ver, me detengo ahí porque esa es justo la parte que hace ruido. A ver.
Si el mensaje es que cualquier persona tiene que ser mejor que los campeones mundiales indiscutibles de la moralidad, pues la primera reacción natural es la frustración. Claro. Suena una meta diseñada para fracasar. Uno pensaría, a ver, si los expertos que dedican toda su vida a esto apenas lo logran, ¿qué esperanza queda para el ciudadano de a pie? Pues esa frustración es exactamente la reacción que el texto busca provocar. Ah, sí. Sí, porque sirve para romper el paradigma anterior. Entonces, ¿qué significa todo esto? El texto está proponiendo una transición monumental en la manera de entender la ética. Ok. Lo que sugiere es que la justicia de los escribas y fariseos era, en el fondo, superficial. O sea, de dientes para afuera. Exacto. Se trataba de una obediencia puramente externa. Cumplir las reglas visibles, tachar casillas en una lista de requerimientos legales y, pues, asegurarse de que todos los demás vieran lo buenos que eran. Claro, el estatus. Pero lo que este pasaje exige es una revolución interna. No basta con no infringir la ley de manera pública. El texto argumenta que la verdadera justicia se cultiva en las intenciones invisibles, en las motivaciones más profundas de la mente humana que nadie más puede ver. Es como si estuviéramos hablando de la diferencia entre alguien que hoy en día recicla, dona la caridad y publica mensajes de justicia social en Internet, solo para mantener una imagen pública impecable. Ajá. Pero que en privado es terrible con sus empleados, versus alguien que genuinamente opera desde una empatía profunda, haya cámaras o no haya cámaras. Esa es la distinción perfecta. Se está cambiando el tablero de juego por completo. Ya no se trata de evitar el castigo social, sino de alcanzar una integridad absoluta. Y bueno, esa idea de ir a la raíz invisible de las cosas nos lleva al contraste súper marcado que presenta el texto a continuación. Sí, la siguiente parte es clave. Dice, han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, y aquí hace una pausa dramática para establecer una diferencia abismal entre la ley antigua, que castigaba la acción final, y la nueva enseñanza. Lo fascinante aquí es cómo el texto desglosa la anatomía de la ira a través de una escalada muy precisa de consecuencias. Es una progresión psicológica que de verdad vale la pena analizar con lupa. A ver. Primero, establece que todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. Luego, sube el nivel. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Ok. Y finalmente llega al punto máximo de severidad. El que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Es una escalada que va de la emoción interna al abuso verbal y de ahí a la anulación total del otro ser humano. Espera. Yo quiero jugar a la abogada del diablo un momento. Adelante. Enojo al tribunal, insulto al Tribunal Supremo y desprecio al fuego del castigo. A ver, enojarte es una reacción biológica, humana y supernatural. Claro. A veces la gente se enoja porque se les cierran en el tráfico o porque tuvieron un mal día en la oficina. Suena casi opresivo o derechamente imposible de cumplir. Decir que el simple hecho de sentir ira ya es un crimen merecedor de un juicio formal. Sí, te entiendo. O sea, ¿cómo se supone que la gente lidie con una emoción que es inevitable? Es una objeción completamente válida y creo que es fundamental hacer una distinción lingüística y psicológica aquí. En el idioma original del texto, la palabra utilizada para enojo en este contexto específico no se refiere a la frustración momentánea o al destello rápido de molestia que se esfuma a los 5 minutos, como cuando alguien se te cierra en el tráfico. Ok, qué alivio. Sí, se refiere a un enojo que se cultiva, un resentimiento que se alimenta y se guarda celosamente. Es la ira que se asienta en el corazón y echa raíces. Y para entender las consecuencias que menciona, hay que traducir los términos a nuestra realidad. A ver, tradúcemelos. El tribunal inicial era como un juzgado cívico local. El Tribunal Supremo era el Sanedrín, básicamente la Suprema Corte de la Nación. Pero el último nivel, el fuego del castigo, es una traducción de la palabra Gehenna. Gehenna. Y la Gehenna no era un concepto abstracto para asustar a la gente. Era un basurero real a las afueras de Jerusalén, donde constantemente se quemaban desperdicios. ¡Órale! Era el símbolo visual palpable de la destrucción total. Está usando imágenes extremadamente gráficas para ilustrar cómo el resentimiento destruye el tejido social.
Me parece brillante el uso de esas imágenes. Básicamente, el texto está equiparando el asesinato físico, que era el crimen indiscutible mencionado en la ley antigua, Sí. con el asesinato emocional o verbal. Está argumentando que la violencia no empieza en el momento en que alguien levanta un arma o los puños contra otra persona. La violencia arranca en la mente, muchísimo antes de convertirse en un titular de periódico. Y esa es una visión que está sorprendentemente alineada con la psicología clínica moderna. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, en los estudios contemporáneos sobre relaciones humanas, específicamente toda la investigación del Instituto Gottman sobre por qué fracasan los matrimonios. Ah, claro, John Gottman. Exacto. Ellos han identificado que el predictor número 1 de la destrucción de una relación no es el enojo, ni siquiera es la crítica. Es el desprecio. Es el desprecio. El desprecio implica ver a la otra persona con un sentido de superioridad moral, considerarla menos que humana, burlarse de ella, anularla. ¡Wow! Cuando este texto antiguo afirma que el desprecio te lleva al fuego del castigo, a la gehenna, está diagnosticando exactamente el mismo fenómeno. Una vez que deshumanizas a alguien en tu mente a través del desprecio, el camino hacia la violencia física o emocional grave ya está pavimentado. Se ha roto el límite moral. Está cañón como algo escrito hace miles de años se alinea tan perfectamente con la terapia de pareja moderna. Es fascinante. Es una alerta temprana, literal. En lugar de lidiar con el síntoma final, que es la violencia física, el texto obliga al individuo a enfrentarse a la enfermedad desde sus primeros síntomas invisibles. Así es. Y toda esta reflexión interna, fíjate, enlaza de una manera magistral con la siguiente escena que presenta el autor, la cual francamente me parece la imagen más dramática y cinematográfica de toda la lectura. Sí, es una escena muy visual. Aquí es donde se pone muy interesante. El texto pide imaginar una escena solemne. Alguien está caminando hacia el altar en el templo llevando su ofrenda. Está a punto de cumplir con el rito religioso más sagrado e importante de toda su comunidad. El ambiente es serio, hay sacerdotes, hay multitudes observando. Y de repente, el texto da una instrucción que rompe con toda la solemnidad. La instrucción es frenar en seco. Literal. Pide dejar la ofrenda allí mismo, abandonada frente al altar, si en ese preciso instante la persona recuerda que su hermano tiene alguna queja en su contra. La orden es tajante: ir primero a reconciliarse y solo después de haber resuelto el conflicto humano, volver para presentar la ofrenda. Es durísimo. En el contexto de una sociedad profundamente estructurada alrededor de ritos ceremoniales y sacrificios diarios, esto representa una disrupción enorme. Es priorizar la ética relacional sobre la obligación ceremonial. Es un escándalo social absoluto. Imaginen la presión de estar ahí, al frente de todos, a punto de ser el rito, y simplemente dar media vuelta, dejar la ofrenda ahí tirada y salir corriendo a buscar a alguien para pedirle perdón. Rompe todo el protocolo. Si lo trajéramos al mundo moderno, sería el equivalente a estar, no sé, en la cima de un retiro de bienestar súper exclusivo, a punto de alcanzar un estado de meditación profunda. Y que la instrucción principal sea, a ver, apaga tu aplicación, levántate y ve a marcarle a ese familiar al que no le hablas hace 5 años. Totalmente. Pero hay una sutileza en las palabras que cambia por completo la dimensión de este reto. El texto no dice, sí, cuando vas a poner tu ofrenda te acuerdas de que estás enojado con alguien. No, dice algo muy distinto. Dice si te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti. Ese matiz exige un nivel de autoconciencia brutal. Es un detalle crucial. Al frasearlo de esta manera, el texto pone toda la carga de la responsabilidad moral sobre los hombros del individuo que está buscando la tranquilidad espiritual. Le está exigiendo una empatía radical, una capacidad de salir de su propia narrativa de víctima. Claro, porque es facilísimo justificarse. Es muy fácil saber cuándo uno mismo está enojado, porque se siente la indignación arder. Pero reconocer que las acciones propias han lastimado a un tercero y tener la humildad de admitir que la otra persona tiene una queja válida, eso requiere madurez psicológica. Muchísima. Esto demuestra que, bajo el estándar de este texto, mantener relaciones humanas sanas y buscar activamente la resolución de agravios no es un extra opcional, es el requisito fundamental e innegociable antes de poder considerarse en paz con cualquier fuerza superior o ideal moral.
La paz interior no puede existir en un vacío social. Está intrínsecamente conectada a cómo tratamos a los demás. O sea, es decir, no hay manera de justificar una supuesta elevación moral o espiritual si vas dejando un rastro de relaciones rotas y daños colaterales a nivel humano. Exacto, es una contradicción. La ofrenda, el ritual o la meditación pierden absolutamente todo su valor si existe una herida que uno tiene el poder de sanar y decide olímpicamente ignorarla. Así de simple. Y esa urgencia palpable que se percibe en la orden de deja tu ofrenda allí mismo, nos sirve de puente perfecto para entrar al cuarto y último punto de nuestra exploración. El autor hace un corte de escena. Pasamos del ambiente elevado y sagrado del templo a una situación callejera, sumamente terrenal y pragmática. Sí, baja la realidad cotidiana. Se plantea un problema legal en pleno trayecto hacia la corte. El consejo central aquí es arreglarse pronto con el adversario mientras van juntos por el camino. Si conectamos esto con el panorama general del comportamiento humano, vemos una advertencia sobre la peligrosa pérdida de control que acompaña a los conflictos no resueltos. El texto describe una cadena de eventos, un efecto dominó que es terriblemente predecible. La advertencia es clara. Si no se logra un acuerdo con el adversario en el camino, cuando todavía hay un margen para el diálogo y la empatía de tú a tú, el adversario entregará a la persona al juez. Y ahí ya perdiste. Exacto, porque el juez, que opera bajo el rigor frío e impersonal del sistema, entregará a la persona al guardia o policía, y el guardia terminará metiendo a la persona en la cárcel. La ventana de oportunidad para la gracia, para pedir una disculpa o llegar a un acuerdo humano, se cierra de golpe en el momento en que el conflicto entra en la maquinaria implacable del sistema formal. Es la anatomía clásica de un conflicto que escala hasta devorarte vivo. Y todos conocemos casos así en la vida diaria. Empieza como un desacuerdo, una bronca pequeña entre vecinos o socios de negocios, que podría habérsela suelto invitando a un café y teniendo una conversación, sí, difícil pero honesta. Claro. Pero entra el orgullo, entra la terquedad de decir yo tengo la razón y no voy a dar el brazo a torcer, y de repente eso se convierte en un litigio de años. Y una vez que metes a abogados o metes a recursos humanos en un ambiente corporativo, pierdes completamente la autonomía sobre el resultado. Un tercero que ni te conoce, ni conoce tu historia, va a decidir tu destino. Es delegar tu vida a la burocracia. Totalmente. Y la frase con la que el texto cierra esta idea te deja la sangre helada. Dice: te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ya que encierra una fatalidad súper contundente. Y por un lado, funciona perfectamente a un nivel literal y pragmático. Sí. Cualquier persona que haya estado envuelta en un litigio legal prolongado o en un divorcio contencioso sabe que un conflicto que se deja escalar consume absolutamente todos los recursos disponibles. Te exprime. Consume el tiempo, consume la energía y eventualmente exige el pago financiero real de hasta el último centavo en honorarios legales, peritajes, restituciones. Es un consejo de puro instinto de supervivencia. Detén la pelea antes de que la pelea te arruine financieramente a ti y a tu familia. Es pragmatismo puro disfrazado de enseñanza moral. Considerando toda la introspección que nos ha exigido el texto hasta ahora, hablando de la ira interna y del desprecio invisible, resulta obvio que esta cárcel y este último centavo tienen una lectura muchísimo más profunda. No se trata solo de dinero y abogados, ¿cierto? Absolutamente no. A un nivel metafórico y psicológico, pagar el último centavo representa el altísimo e incuantificable costo emocional de aferrarse al rencor. Cuando la gente se rehúsa a perdonar o a pedir perdón, cuando prefieren tener la razón antes que tener paz, el desgaste interno es total. La cárcel a la que hace referencia el texto se transforma en una prisión existencial que la persona construye para sí misma. Una cárcel invisible. Exacto. El resentimiento y el orgullo no resuelto actúan como un impuesto silencioso. Se cobran su factura día con día, robando energía vital, la capacidad de disfrutar el presente y fragmentando la salud mental. Lo que el autor advierte magistralmente es que no existen atajos en la experiencia humana. Si se evade el trabajo incómodo y a veces humillante de la reconciliación temprana, el precio a pagar al final será infinitamente más alto y devastador. Es una manera impactante y cruda de estructurar las reglas de la experiencia humana. Para la gente que nos acompaña y que busca aterrizar y llevarse los aprendizajes clave de esta sesión, hagamos una síntesis muy rápida de los descubrimientos en este texto.
Me parece perfecto. Primero, nos enfrentamos a la exigencia de una integridad real, descubriendo que ser buenos no se trata de cumplir reglas frente a los demás para mantener una imagen, sino de lo que hacemos cuando nadie mira. Segundo, analizamos la anatomía del enojo, viendo cómo la hostilidad arranca en la mente y cómo el simple desprecio, al deshumanizar al otro, es tan destructivo como la peor de las violencias. Así es. Tercero, comprobamos que la empatía y la resolución de nuestros conflictos interpersonales tienen prioridad absoluta sobre cualquier práctica contemplativa o ritual. No hay espiritualidad sin responsabilidad afectiva. Y finalmente, desglosamos el abrumador costo, tanto económico como emocional, del orgullo prolongado y las batallas no resueltas. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra tendencia a subestimar los textos antiguos. Con demasiada frecuencia, la sociedad moderna tiende a descartarlos asumiendo que son piezas anacrónicas o dogmáticas sin aplicación práctica hoy en día. Sin embargo, la brillantez psicológica detrás de estos preceptos es difícil de rebatir. Sí. Quien haya compuesto estas ideas comprendía a la perfección que las emociones reprimidas, la agresión pasiva y la falta de empatía son las verdaderas fuerzas que fracturan a las comunidades humanas. Al demandar que la reconciliación sea proactiva, rápida y radical, el texto ofrece, en esencia, un manual de supervivencia para la cohesión social. Totalmente de acuerdo. Muestra una comprensión profunda de los mecanismos de defensa y la evasión de la psique humana, fenómenos que la psicología académica apenas comenzó a estructurar de manera formal y científica casi 2 milenios después. Es, desde una perspectiva sociológica, una obra maestra de observación sobre las consecuencias de nuestras decisiones emocionales. Realmente nos pone frente a un espejo implacable en el que cualquier persona, en cualquier estrato social o momento histórico, puede verse reflejada y encontrar sus propios puntos ciegos. Y para poner punto final a nuestra exploración de este fascinante documento, recordemos esa potente advertencia de acabar arrojados en la cárcel hasta saldar la deuda por no habernos arreglado con nuestro adversario en el camino. Vale la pena llevarse esta última reflexión para masticarla durante el resto de la semana. En las fricciones de nuestra vida diaria, ¿acaso esa cárcel y esa deuda impagable son siempre un castigo externo que nos impone un sistema o una autoridad gubernamental? ¿O será que al aferrarnos obstinadamente al desprecio, al orgullo de no querer dar el brazo a torcer para arreglar las cosas, somos nosotros mismos los arquitectos y carceleros de nuestra propia prisión mental, donde el trágico último centavo que terminamos pagando es nuestra propia paz interior?